Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, quiero probar con las escrituras que la fe para salvación es un don de Dios. Y estoy haciendo esto y quiero probar esto con las escrituras porque me llegó por allí un video de alguien que tituló, fíjese, presta atención cómo tituló su video: La fe no es un don de Dios. Y aquí está la prueba. Fíjese que este hombre, de principio, incluso no llegué a ver todo su video porque desde el vamos comienza para atrás, totalmente torcido. Cómo una persona puede torcer las escrituras así como si nada. Fíjese, dice: la fe no es un don de Dios. Fíjese la locura de poner un título así. Dice entonces este hombre, esta persona, dice que está enseñando que según Efesios 2:8, según Efesios 2:8, este hombre dice que la fe no es un don de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en este video vamos a centrarnos únicamente en las escrituras. Vamos a probar en el contexto también, especialmente en el contexto de Efesios capítulo 2. Recuerde siempre, la clave para entender cualquier versículo de las escrituras es importante el contexto en el que se encuentra ese versículo, dentro del capítulo que se encuentra y dentro de qué libro se encuentra. Entonces, es necesario que probemos con las escrituras en su contexto, porque este hombre que tituló su video como La fe no es un don de Dios, sacó de contexto las escrituras, perdió de vista el contexto. Ahora, el versículo 8 de Efesios 2 es sumamente claro como el agua. Lo puede entender hasta un niño de 5 años. Fíjese, Efesios capítulo 2, verso 8. Por sí solo se entiende el versículo, por sí solo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Clarito como el agua. Entonces, esta persona que tituló su video como La fe no es un don de Dios, agarró el versículo 8 de Efesios 2 y empezó a desmenuzar, a acomodar a la idea y a la manera que él quiso. Entonces, fíjese que cualquiera pensaría que si alguien dice este hombre y lo que sigue en esta enseñanza torcida, cualquiera diría entonces que este hombre no necesita a Dios, no necesita de Cristo, porque él está diciendo que la fe no es un don de Dios. Entonces la pregunta es para este hombre y para quien tuerza las escrituras así, la pregunta es: usted entonces no necesita de Dios. Si usted, incluso usted se estaría igualando a Dios. Entonces, hay que entender algo. Vamos a ir por paso. Y esto es muy sencillo de entender. Esto ya, como dije, lo puede entender hasta un niño de 5 años. Acá hay un problema, que este hombre está confundiendo la fe natural, carnal, natural, humana, la fe natural humana. Está confundiendo la fe natural con la fe sobrenatural. Este hombre lo que no entiende
lo que no está entendiendo es que la fe que habla Efesios 2 verso 8 es una fe sobrenatural, es una fe tiene que ver con la salvación, tiene que ver con una fe para salvación. El contexto en sí de Efesios 2 es Dios obrando para salvación en el corazón humano para que pueda creer en Cristo Jesús. Ese es el contexto de la fe que habla Efesios capítulo 2 y también el capítulo 1, y vamos a ver eso. Entonces, este hombre está totalmente confundido porque confunde la fe natural con la fe sobrenatural. La fe sobrenatural es la que solamente viene de Dios. Dios es poderoso, Dios es Dios. Él tiene la capacidad de hacer eso. Desde el principio, desde Génesis capítulo 1, dijo y así fue. Entonces, Dios es Dios y tiene el poder para dar al hombre esa fe para que pueda creer en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través, por supuesto, del Espíritu Santo, de su Santo Espíritu. Obra en el corazón humano y a través siempre de la palabra de Dios, de su palabra. El Espíritu Santo es el que escribió las Escrituras, que estuvo allí inspirando a esos hombres para que hoy tuviéramos la palabra de Dios completa, infalible, perfecta, sin errores. Entonces, Efesios capítulo 2, la fe que habla aquí es una fe para salvación. Pero este hombre está totalmente confundido. Dice que, según Efesios 2:8, que la fe no es un don de Dios. Fíjese la torcedura, la mezcolanza que tiene en la cabeza para no entender un versículo tan claro como es el verso 8 de Efesios capítulo 2. Así que, y fíjese, dice, vamos a leer el versículo 1. Dice Efesios 2:1, porque es importante el contexto, porque estas personas de repente, de la noche a la mañana aparecen, quieren enseñar la Biblia y tuercen por todas partes. Sacan un versículo, la desmenuzan allí, acomodan a su manera, dicen una cosa, dicen otra, no se les entiende nada. Entonces, el versículo 1 de Efesios 2 es importante. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al gobernante de la potestad del mundo, el espíritu que ahora opera. Sigue operando este espíritu en el mundo, que es el que ciega las mentes de las personas para que no le resplandezca el evangelio de Cristo. Entonces, dice Efesios 1:2, cuáles anduvisteis pasado en otro tiempo. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al gobernante de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias, en esos que no son todavía cristianos, que no se han convertido a Cristo, que son los incrédulos. Otra vez en el verso 3, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo nos conducíamos, pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y entonces éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, aquí entra Dios en escena, cuidado porque este hombre, por ejemplo, que dice que la fe no es un don de Dios, este hombre, al parecer, cualquiera pensaría que él es incluso más que Dios, porque él dice que la fe el hombre tiene fe y tiene la capacidad para creer en Cristo. El hombre, el yo. Entonces este hombre, que no necesita que Dios le dé fe porque él ya tiene, es lo que da a entender,
Entonces él se está poniendo ahí, se está igualando a Dios en la soberbia, en la arrogancia. Y recuerde que esa soberbia, esa arrogancia es pecado. Vemos allí en Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, de Lucifer, Luzbel, que se quiso igualar a Dios. Así que la soberbia, la arrogancia de muchos puede ser peligroso, peligrosísimo, porque lo que dan a entender, y este título lo que da a entender, es que entonces esta gente que cree esto, que tuerce las escrituras, esta gente entonces concluimos que no necesita a Dios. ¿Para qué ellos necesitan a Dios si ellos dicen que ya tienen su super fe? Son personas de super fe. No necesitan a Dios. Este hombre, al parecer, él está al mismo nivel que Dios. Fíjese la soberbia y la arrogancia. Entonces, verso 4, pero Dios, entra en escena Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor que nos amó, por su gran amor que nos amó. Dice aquí, con nuestro gran amor con que nos amamos a nosotros mismos y somos ricos en misericordia. No, dice, pero Dios, en misericordia, gran amor, con gran amor, nos amó, aún estando nosotros muertos a causa de nuestros pecados. Versículo 1. Muerto vuestros delitos y pecados, es lo mismo que dice el verso 1. Entonces Dios, rico en misericordia, con su gran amor nos amó aún estando nosotros muertos a causa de nuestros pecados. Y también vemos que no podemos perder de vista el verso 1 de Efesios 2, que esto es un tema espiritual, que es lo que este hombre tampoco entiende. Esto es espiritual, esto no es carnal, no es humano. Espiritualmente el hombre está muerto en delitos y pecados. Es decir, que sabemos que el hombre, el ser humano, está compuesto de alma, espíritu. Entonces ese espíritu del hombre, con el cual nace por causa de sus delitos y pecados, espiritualmente está muerto. Entonces eso hay que entender aquí en Efesios capítulo 2. No podemos pasar por alto y sacar un versículo y decir cualquier cosa. Entonces, aún estando nosotros muertos, un muerto es un muerto no tiene capacidad de nada. No tiene capacidad de tener fe propia para decir, Dios, ahora yo hoy me levanté con fe, hoy tengo fe y decido creer en Dios, decido creer en Cristo. No funciona así. Eso no enseña en la Biblia. Entonces, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Quién nos salva? ¿Nosotros mismos? Dice, aquí desde que comenzamos a leer, dice que nosotros nos salvamos a nosotros mismos en Cristo. No dice eso. Dice, por gracia sois salvos, porque Dios, verso 4, que es rico en misericordia, con su gran amor, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos a causa de nuestros pecados. Y verso 6, y con él nos resucitó, y con él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice el verso 6, con nosotros mismos resucitamos con Cristo. Dice aquí, con nosotros mismos, en nosotros mismos nos sentamos en lugares celestiales con Cristo. No, dice con Él. Y es una obra de Dios, verso 4.
Entonces, para mostrar en los siglos venideros la incomparable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Riquezas de su gracia. De su gracia. Dice aquí de tu gracia, de tu super gracia humana, de tu super fe natural en tu mente, en una mente caída, corrupta, como dice David, gusanos sois, vosotros sois gusanos, y nuestra justicia, dice Isaías, es como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, es riquezas de su gracia, no la nuestra. Y otra vez, en su bondad, no en nuestra super fe de bondad. No enseña, no dice eso las escrituras. Vemos aquí, y si usted tiene Biblia, abra su Biblia y aprenda algo tan sencillo de entender. Cuidado con perder tiempo con personas que sacan solamente un versículo para decir cualquier disparate. Vemos aquí, y aquí entramos en el verso 8, porque por gracia sois salvos. Nuevamente, ya leímos en el verso 7, riquezas de su gracia en su bondad. Verso 4, pero Dios, misericordioso, con su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Muerto, esa palabra muerto es importante, porque eso quiere decir que el hombre, un muerto no tiene la capacidad de nada. Espiritualmente está muerto, punto. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe del hombre. ¿Dice eso? No dice eso. No dice, aquí no leemos en ninguna parte que dice que somos salvos por medio de la fe nuestra, por nuestra propia fe. ¿Dice eso el versículo? No dice eso. Porque este hombre, por ejemplo, plantea preguntas que son inmaduras de un niño. Quizás ni un niño haga esas preguntas que hace este hombre. Y vemos entonces que acá en ninguna parte vemos que dice que sois salvos por medio de tu propia fe. No dice eso. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es una fe que viene de Dios, es un don de Dios. Es la fe que te alumbra la mente, los ojos, te hace ver la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Así opera Dios. Ese es Dios, ese es el Creador. Ese es el Dios poderoso de las Escrituras, el Dios verdadero, el único, que opera de esa manera. Es un Dios sobrenatural, es un Dios con poder sobrenatural y divino, y opera de esa manera en el hombre a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Por oír palabra de Dios viene la fe en Cristo Jesús. Entonces, dice aquí verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, una persona que dice, en el contexto de Efesios 2.8, que dice que la fe no es un don de Dios, esta persona entonces cree que el día de mañana, cuando llegue al cielo, le va a decir a Dios, Dios, aquí estoy yo por mi propia fe. Wow, es mi fe, yo hice una parte y usted como Dios hizo la otra parte. No. Totalmente torcido, totalmente equivocado. Eso es soberbia, arrogancia hacia las Escrituras. Dice claramente no por obras, para que nadie se gloríe el día de mañana, para que vaya en la arrogancia
y soberbia a decirle a Dios: estoy aquí por mi fe, por mi propia fe en Cristo. Me levanté un día, se me prendió una lamparita en la cabeza y decidí creer en Dios. Decidí creer en Cristo. No existe eso en las Escrituras. Y acá vemos claramente: no por obras para que nadie se gloríe. Punto. Es claro el texto. Es claro. Entonces aquí vamos a ver otros versículos. Somos hechura suya. Verso 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. La fe verdadera en Cristo, esa fe que viene de Dios, va a dar frutos, va a dar evidencia de que esa fe es verdadera en Cristo. Porque hoy de repente cualquiera dice creer en Cristo, pero es una fe superficial. Y vemos en Juan capítulo 6:66, que muchos decían que creían en Cristo y había sido que era una fe superficial. Entonces, la fe superficial, humana, no salva la fe verdadera en Cristo Jesús, que es la que va a dar evidencia. Acá no es que creo en Cristo y después nada. No funciona así. Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, fíjese lo que dice, las cuales Dios preparó de antemano. Dice aquí, las cuales ustedes prepararon de antemano. ¿Dice eso el versículo? No dice. No dice eso. No dice. Fíjese, desde que comenzamos en el verso 1, la palabra de Dios es claro. Pasa que hay personas que quieren enseñar las Escrituras y hacen cualquier cosa. Sacan un versículo de contexto, fuera de contexto, y deshacen todo. Por eso esta gente no puede leer el contexto. Esta gente que cree que la fe no es un don de Dios, no va a poder leer desde el verso 1 en adelante, porque le va a caer su argumento carnal. Se le va a caer. No tiene forma de escapar frente a la palabra de Dios, las cuales Dios preparó, no nosotros. Dice el versículo: nosotros preparamos nuestro propio camino desde antes de la fundación del mundo. Nosotros llegaría un día que nos iba a amanecer una fe, super fe. No existe eso en las Escrituras. Entonces, aquí tenemos, también tenemos, quería compartirles Efesios capítulo 1, que también es importante tener en cuenta. Efesios capítulo 1, fíjese. Verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Él nos ha bendecido. No dice nosotros nos bendecimos a nosotros mismos porque tenemos una super fe para estar en los lugares celestiales en Cristo. No dice eso la palabra de Dios. Claramente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y fíjese, estamos en el mismo libro, Efesios. Ya vimos más de un versículo. Vimos, a ver.
versículo 2, leímos hasta el 11 y sigue, podríamos seguir leyendo aquí. Entonces, Efesios 2 trata de la salvación en Cristo, esa fe que Dios nos da para creer verdaderamente en Cristo. Efesios 1 de nuevo dice Dios que nos escogió en Él, en Cristo. Dice, nosotros nos escogimos a nosotros mismos para creer en Cristo porque tenemos una super fe natural. No dice eso. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos por adopción como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Dice de nuestra voluntad. ¿Es por nuestra voluntad que decidimos ser hijos de Dios? No. Es Dios que, predestinándonos para adopción como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. No es para nuestra gloria, no es por nuestra gracia, todo es la salvación en Cristo, es una obra de Dios y la gloria es todo para Él, toda la gloria es para Dios, punto. La soberbia, que es pecado, la arrogancia, le lleva al hombre a creer que es más que Dios. Fíjese la locura de llegar a decir que la fe no es un don de Dios. No existe, eso no existe en las Escrituras. No existe. Y estamos viendo clarito cómo la palabra de Dios es claro. Para alabanza de la gloria de su gracia. Que Él dice que nosotros, no, dice que Él generosamente nos concedió en el amado. No dice aquí que nosotros, con nuestra fe, que nos amaneció un día, generosamente nos concedimos a sí mismo, para estar en Cristo. No, dice que Él, Dios, generosamente nos concedió en el amado, en Cristo Jesús. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras transgresiones. Según la riqueza, nuevamente, de su gracia, no la nuestra para que nadie se gloríe, que es lo que leímos en Efesios capítulo 2, la cual hizo abundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos, otra vez, ¿Quién nos da? ¿Nosotros? ¿Nos damos a nosotros mismos? No, Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Sin la obra de Dios en el corazón humano, no hay forma de que el pecador venga a Cristo. No hay forma. Romanos 9 dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Fíjese, Romanos 9:15. Y esto tiene que ver en el contexto también de la salvación, de la elección de Dios para salvación. Dios es el que comienza la obra en su misericordia, en su gracia. Y aquí vemos Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es Dios, punto.
es Dios. Y dice Pablo más adelante, si no estás de acuerdo que Dios, si no estás de acuerdo que Dios tiene el poder de dar fe a quien Él quiera para atraer a esa persona a Cristo a través de la iluminación del Espíritu Santo, usando su palabra, si no crees eso, si no estás de acuerdo con eso, Pablo dice, ¿quién eres tú, hombre? Verso 20 de Romanos 9. ¿Quién eres tú, hombre, que respondes a Dios? ¿Dirá la cosa moldeada al moldeador, ¿por qué me hiciste así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso vergonzoso? Dios es Dios. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Punto. Dice, verso 18, así pues tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Punto. Si te opones a eso, bueno, estás en el pecado del orgullo, de la soberbia, que leemos en Isaías 14. Cuidado con ese pecado. Entonces, verso 1, versículo 1, Efesios capítulo 1, me quedé en el 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según según su beneplácito que se propuso en él, para una administración de la plenitud de los tiempos, es decir, la suma de todas las cosas en Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra en Él. En Él también nosotros hemos sido por gracias a Dios, por su obra, hemos sido hechos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Es Dios, Él hace según su voluntad todo lo que quiere, punto. A fin de que nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. No para alabanza de nuestra propia gloria, sino para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después, fíjese, en Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de verdad, siempre Dios usa su palabra, usa su Santo Espíritu y su palabra, y ahí comienza a trabajar en el corazón humano de aquellos que Dios escoge y tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Punto. La palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído también, fuisteis sellados en Él con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo es el que trabaja en el corazón del hombre, porque como dije antes, está la fe superficial. La fe superficial no salva. La fe superficial en Cristo no salva. Salva la fe verdadera en Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Juan 6:66 es claro. Había muchos que supuestamente creían en Cristo, pero lo abandonaron. Así que hay que entender eso. Por un lado tenemos también la fe natural y la fe sobrenatural. La fe natural, vemos en los evangelios, vemos esta palabra fe en un contexto de fe natural, en el sentido de que, por ejemplo, hubo muchos milagros que Jesús hizo en personas, y le preguntaba a Jesús si su fe, si creía eso, si tenía suficiente fe.
Y fíjese que nunca dice que esa fe sirvió para que el enfermo se sanara a sí mismo, no. Jesús, que era Dios, sabía, conocía las intenciones de los corazones. Él sabía qué había en el corazón humano. Desde sin que esa persona diga nada, ya Jesús sabía. Entonces, Jesús cuando le preguntó a alguien, o le preguntaba a alguien, para sanar a esa persona, si tenía suficiente fe para, si crees esto, bueno, así será, así sea, le decía Jesús, y le sanaba. Esta fe es una fe natural que Jesús le preguntó a ciertas personas si tenían suficiente fe para que Jesús le sanara de alguna enfermedad, de alguna dolencia. Y siempre fue, ¿y quién se sanó? Y fíjese, porque muchos, este hombre por ejemplo, cita varios versículos del Nuevo Testamento donde aparece la fe. Entonces aquí es donde no entiende la fe natural versus la fe sobrenatural, porque incluso la fe natural no tiene ningún poder en sí mismo, porque a todas esas personas que Jesús le probó, le preguntó si tenía suficiente fe, el que terminó haciendo, el que hizo toda la obra de sanación de milagro, fue Jesús, no la fe de esa persona, porque si no, ¿para qué quería ser sano? ¿Para qué quería hacer que le sanara de alguna dolencia si su fe era suficiente? No, Jesús fue el que hizo la obra completa de sanación, de principio a fin. Entonces hay que entender que por un lado tenemos la fe natural y la fe sobrenatural. Efesios 2:8 es una fe sobrenatural, es una fe divina que viene de Dios. Punto. Entonces, habiendo creído también fuisteis sellados en él con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que el Espíritu Santo está viviendo, radica en todo creyente verdadero, que ha creído verdaderamente en Cristo Jesús, quien es dado en prenda, el Espíritu Santo, quien es dado en prenda de nuestra herencia, para redención de la posesión de Dios, para alabanza de su gloria, no de nuestra propia gloria, no de nuestra gloria, para alabanza de su gloria. Por eso también yo, dice, habiendo oído hablar de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Vemos en el 17 que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de Él, para que vosotros, alumbrados los ojos de vuestro corazón, fíjese que todo el tiempo es Dios ayudando al corazón humano, ayudando al creyente. Es todo una obra de Dios. Alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la incomparable grandeza de su poder, no nuestro poder. La grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, no de nuestra propia fuerza. ¿Es tan simple de entender? Entonces, espiritualmente, aquella persona que no está en Cristo, que no entiende ni atrás ni adelante de la palabra de Dios, no
no hay una intervención de Dios en ese corazón pecador e incrédulo, no tiene capacidad para entender todo esto. No hay forma, porque, como leímos en Efesios capítulo 2, 1, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Espiritualmente el hombre está muerto. Entonces necesita sí o sí 100% la intervención de Dios. No hay otra manera. No hay justo ni aún uno. No hay nadie que busque a Dios. Eso dice la palabra de Dios y es así. No podemos discutir. No podemos discutir con Dios. No podemos ponernos en soberbia y arrogancia y oponernos a lo que Dios dice. Él es Dios, punto. La cual obró en Cristo. Fíjese, aquí está clarito. Y toda la escritura que leímos es claro. Todo, completamente. Nadie puede decir aquí que se saca de contexto las escrituras. Leímos todo, prácticamente casi todo. ¿Y cuál es la incomparable grandeza de su poder? No nuestro poder. Para con nosotros, los que creemos, ¿cómo creemos? ¿Según nuestra propia fe? No, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Se entiende o no? La cual obró en Cristo. Esa misma fuerza de Dios y del Espíritu Santo obró en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Es ese mismo poder que opera en el corazón del hombre y operó en nosotros en su momento que vinimos a Cristo. Es ese mismo poder que resucitó a Cristo, es ese poder que Dios tuvo para con nosotros y que tiene para todos aquellos que vendrán verdaderamente a Cristo. Entonces dice muy por encima, es impresionante lo que dice aquí. Y fíjese que quedan 3 versículos y entramos a Efesios capítulo 2. Muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo hombre, de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que vimos claramente que la fe para salvación es un don de Dios, viene 100% de Dios. La salvación en Cristo es una obra totalmente de Dios de principio a fin. Es así, punto. No hay forma de tergiversar esta verdad que encontramos aquí en las Escrituras. Así que espero que comparta este video, le dé me gusta, comente y estaré volviendo pronto con alguna otra exposición de las Escrituras. Saludos.